si uno mira, pues hay mucha relación entre el automóvil y la ingeniería. Entonces, como les comentaba, pues de estas ingenierías hay una ingeniería que es la que más se asocia con el tema del automóvil, ¿no? A veces se confunden, a veces se piensa que la ingeniería mecánica es solo el tema del automóvil. Entonces, pues el propósito es mostrarles un poquito qué es la ingeniería mecánica, ¿cierto? Y vamos a ir viendo qué relación guarda con el tema del automóvil, ¿no? Y ir aterrizando como un poquito a veces las expectativas que hay alrededor del tema del automóvil. Bueno, ¿qué es la ingeniería mecánica? Entonces, lo que les digo, a veces se confunde mucho con la parte automotriz. Entonces, los ingenieros mecánicos tienen que ver con los principios de fuerza, energía y movimiento. O sea, son como las cosas que estudia un ingeniero mecánico, los principios de la fuerza, la energía y el movimiento. Esas tres cosas son como lo que estudia. Ahora, ¿qué hace? Con ese conocimiento, ¿qué hace? Son profesionales con conocimientos especializados en el diseño, entonces ahí diseña, y fabricación de dispositivos y sistemas mecánicos. Esta es una definición sacada de ASME, que es la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, y bueno, ya hoy en día es una asociación mundial, ya no es solo americana, sino a nivel mundial. Entonces, aquí estaría como resumido lo que se estudia, principios de la fuerza, la energía y el movimiento, y lo que se hace, se diseña y se fabrica, tanto dispositivos como sistemas. Y cuando digo dispositivos y sistemas mecánicos, ¿a qué se refiere mecánico? Entonces, mecánico es algo que transforma energía en movimiento. Algo que transforma energía en movimiento. Entonces, si miramos un automóvil, ¿qué está haciendo? Transformando la energía que se la suministró a través del combustible y hace una reacción química, una combustión, ¿cierto? Produce energía y logró esa energía volverla a movimiento. Entonces, el automóvil pues responde a la mecánica en cuanto al estudio, ¿cierto? De transformar energía en movimiento, ¿cierto? Entonces, un automóvil lo puedo considerar un sistema mecánico. ¿Por qué? Porque tiene muchas partes que transforman energía en movimiento. Entonces, por ejemplo, el motor, lo que les decía, vuelve la parte, hace la combustión y la vuelve el movimiento en un eje, ¿sí? Pero ese movimiento en el eje tengo que transmitirlo a las llantas, entonces ahí viene un mecanismo, ¿cierto? Transfiere el movimiento, ¿no? O transforma un movimiento rotativo en un movimiento lineal, ¿cierto? Finalmente en las ruedas lo vuelve un movimiento lineal y el carro se mueve lineal, entonces hay una transformación simplemente de la forma del movimiento, pero hay muchas otras piezas que van transformando energía, de algún tipo de energía en movimiento. Entonces, pues primero, cuando hablamos de mecánico es transformación de energía en movimiento. ¿Qué tipo de energía? Cualquier tipo de energía, ¿no? Puede ser energía hidráulica, energía térmica, podría ser energía solar, energía eléctrica, podría ser energía cinética, o sea, un movimiento que lo transformo en otro movimiento a través de un mecanismo, ¿no? Pero finalmente estoy transformando la energía. Entonces, claro, entonces cuando uno descompone un automóvil, está lleno de partes que transforman energía, entonces por eso es un sistema mecánico. No es solo un dispositivo, sino un sistema que se interrelaciona. Si yo miro los frenos, pues estoy transformando ahora lo contrario, la energía del movimiento la estoy volviendo calor para disiparla. Entonces disipo, es un movimiento contrario de energía, ¿no? Estoy cogiendo el movimiento y lo estoy volviendo energía calorífica para disiparla. Y así, entonces cuando uno mira cada parte, el sistema de ventilación, ¿no? Entonces, de refrigeración, pues también es un sistema que transforma
el movimiento, ¿cierto?, de un motor eléctrico y lo transforma en retirar energía de alguna forma, en forma de calor, retirarle el calor al motor. Y así, entonces, miles de pequeños dispositivos que conforman un gran sistema mecánico. Bueno, entonces en ingeniería mecánica pues se aprenden tanto los sistemas térmicos como mecánicos. Nosotros clasificamos todos estos sistemas en tres grandes grupos que estarían los sistemas hidráulicos, los sistemas eléctricos y los sistemas térmicos. ¿Por qué en estos grandes grupos? Porque son los principales, los más utilizados, los más comunes, ¿sí? Ahora, de pronto en una electiva podemos ver otro tipo de sistemas, pero estos son los grandes grupos que aprendemos a manejar en ingeniería mecánica. Entonces están los sistemas hidráulicos como las turbinas de las centrales hidroeléctricas que transforman la fuerza de la energía hidráulica, ¿cierto?, en el movimiento de un eje. O están las bombas, como la bomba en los apartamentos que hace el movimiento contrario. El movimiento de un rotor le da energía hidráulica para pues, bombear y que llegue a las casas. Están los sistemas eléctricos, como los motores y los generadores, que transforman la energía eléctrica en movimiento, el caso de un motor, o un generador que transforma el movimiento en energía eléctrica. Estarían los sistemas térmicos, las turbinas, el motor a gasolina, diésel, ¿cierto? Y si voy y lo miro en un automóvil, esos tres grandes grupos de máquinas que estudia un ingeniero mecánico, pues en un automóvil está lleno de esos sistemas. Entonces, si bien el ingeniero mecánico lo estudia, pues para una gran cantidad de aplicaciones, el automóvil, pues tiene estos tres sistemas en su interior, ¿no? Entonces, los sistemas hidráulicos, por ejemplo, la bomba de la gasolina. Entonces, la bomba de la gasolina, pues, es un dispositivo que transforma el movimiento de un impeller, el movimiento rotativo, para volverlo presión hidráulica y poder mover la gasolina o la bomba del refrigerante, poder mover el refrigerante por todo el vehículo. Esos son sistemas hidráulicos. Claro, el ingeniero mecánico los ve para toda la gama de aplicaciones, para una central hidroeléctrica, para lo que sea. El ABS y la suspensión activa, entonces usan los principios, eso lo llamamos hidráulica de potencia, pues para el tema del ABS y las suspensiones activas que ahora están tan de moda. Entonces, presurizar un fluido, ¿cierto? Y jugar con la presión para darle una suspensión variable, digamos, a un vehículo, por ejemplo, o el caso del ABS, controlar los frenos. Entonces, son sistemas que tiene un automóvil, perdón. Bueno, pero ese mismo sistema hidráulico de potencia, pues es el mismo que usan la maquinaria amarilla, ¿cierto? La maquinaria amarilla es las que se usan en las construcciones, en las vías, en todo eso, son los mismos principios. Entonces, el ingeniero mecánico los ve en general y sus aplicaciones, pero pues el automóvil tiene esas máquinas como una aplicación. Estarían los sistemas eléctricos, pues tanto el alternador, que es un generador, que convierte el movimiento, está pegado con una correa al motor y convierte ese movimiento en la energía eléctrica para cargar la batería y suministrar toda la energía eléctrica que requiere el automóvil. Y estarían todos los motores pues, realmente que van asociados a accesorios, ¿no? O a los limpiaparabrisas, o a, no sé, los seguros automáticos, bueno, una cantidad de cosas, que se abra la puerta automática, la cantidad de automatismos que han aparecido ahora, pues se hacen con motores eléctricos. Entonces ahí hay transformación de energía eléctrica en movimiento en los motores y transformación del movimiento en energía eléctrica, que es el caso del alternador para cargar la batería. Bueno, también están los sistemas térmicos, entonces, pues, ¿qué es el corazón? ¿Cierto? El que transmite la potencia para que el vehículo se mueva, ¿no? Pero ya vimos toda esa cantidad de dispositivos
de otro tipo de dispositivos que tienen los sistemas mecánicos. Entonces yo no puedo asociar lo mecánico solo al motor. Entonces está el motor a gasolina, está el motor diésel, el turbocompresor, todos los sistemas turbocargados, los motores turbocargados, toda esa cantidad de dispositivos que juegan un poquito con el tema de la combustión en los vehículos. Entonces, estos tres grandes grupos de sistemas mecánicos se estudian en ingeniería mecánica y se aplican en los automóviles. Entonces, estos son como tres grupos que se estudian en ingeniería mecánica y entonces uno entendería el funcionamiento de estas partes en un vehículo perfectamente. Entonces, ahí hay una asociación entre lo que estudia el ingeniero mecánico y el automóvil. Lo que quiero que vean es que hay aplicación en el automóvil, pero la aplicación puede ser mucho más amplia, ¿no?, en la ingeniería mecánica. Los mecanismos transforman el movimiento, ¿no? Entonces, un motor, ahí podemos ver una cantidad de poleas que tiene, son mecanismos para transmitir el movimiento del motor que al aire acondicionado, que transmitir el movimiento del motor a la bomba del refrigerante, transmitir el movimiento del motor al alternador, todo se hace con mecanismos de correa. Entonces, una cantidad de mecanismos para simplemente trasladar el movimiento del motor a todas las otras piezas móviles. La transmisión transmite el movimiento que se genera en el motor lo lleva a las llantas, ¿no? La suspensión, pues es una cantidad de mecanismos, ¿cierto?, para hacer que el movimiento en el vehículo sea confortable a pesar de que, de que el terreno no sea tan confortable, ¿no? Y la dirección, pues todo el mecanismo para, a través de un volante, girar las llantas y que el vehículo pueda dar dirección. Eso es lleno de mecanismos que simplemente transforman el movimiento. Eso también es ingeniería mecánica. Entonces aquí, digamos, no hay una transformación en el tipo de energía, es energía cinética que se vuelve energía cinética, pero se transforma en la forma de rotacional a lineal o simplemente se traslada. Bueno, entonces, hasta aquí uno entiende, esos son materias, mecanismos es una materia de ingeniería mecánica, todos los sistemas hidráulicos, eléctricos y térmicos son materias de ingeniería mecánica, más sus principios de funcionamiento. Eso es una parte, pero veíamos en la definición que el ingeniero mecánico entonces ve los principios de la fuerza, la energía y el movimiento, eso es lo que les acabo de mostrar, ¿no?, como principios. Y está especializado en el diseño y fabricación de dispositivos y sistemas mecánicos. Eso es lo que hace. Entonces, el ingeniero mecánico ve los procesos de fabricación, entonces tanto de conformado como de mecanizado, todos los diferentes procesos que hay para hacer dispositivos mecánicos. Obviamente, dentro de los dispositivos mecánicos están todas las autopartes, ¿no? Inyección de plástico, pues muchas de las piezas de un vehículo son inyectadas en plástico. Fundición, muchas de las piezas de un vehículo son fundidas. Procesos de mecanizado, pues las piezas del automóvil han sido torneadas, fresadas, taladradas. Todos estos procesos que ve el ingeniero mecánico, pues hace relación a cómo se fabrican las piezas. Igual aplica a cómo se fabrican las autopartes si estoy pensando en un vehículo, ¿no? Los materiales, entonces se ven los materiales metálicos y los no metálicos, sus propiedades, ¿cierto? Entonces en los no metálicos están los polímeros, los cerámicos, los materiales compuestos. Los materiales compuestos son los que se usan ahora en muchas de las piezas del automóvil, han sido reemplazadas por piezas, pues que uno dice son plásticas, pero pues realmente son materiales compuestos como la fibra de vidrio, por ejemplo, los bumper, ya muchas de las piezas son de materiales compuestos y han reemplazado pues a los clásicos metales que se usaban en los automóviles. Estos se estudian en ingeniería mecánica. Pueda que yo los estudie pensando en una autoparte, pero pueda que los estudie pensando en un electrodoméstico, pueda que los estudie pensando en cualquier cantidad de procesos que hay, ¿no? Entonces el ingeniero mecánico estudia los procesos y los materiales. Bueno, y pues la ingeniería mecánica se aprende haciendo. Entonces nosotros, eso es algo particular de la universidad, pero pues tiene que ver con la definición de ingeniería mecánica. Estamos divididos en centros
de estudios y pues esto es como lo que utilizamos en la metodología. Nosotros acá en la universidad tenemos 3 centros de estudio, uno que tiene que ver con el diseño, otro con los procesos, estos se acuerdan en la definición, es de la ingeniería mecánica, tiene que ver con el quehacer de la ingeniería mecánica. Y el otro que es sistemas térmicos y mecánicos, donde estudiamos esos principios de funcionamiento que les mostraba de las máquinas hidráulicas, de las máquinas térmicas, de las máquinas eléctricas, ¿cierto? Entonces, esto es lo que se estudia en ingeniería mecánica. Va relacionado totalmente con el automóvil, ¿cierto? En el diseño de elementos y sistemas mecánicos. Cada una de esas autopartes, cada piecita, pues implica un diseño, ¿sí? En ese diseño, pues hay que tener en cuenta las fuerzas a las que está sometida, a las temperaturas a las que está sometida esa pieza para poderla diseñar. ¿Qué es diseñarla? Definir su geometría, que sea funcional, pero también que soporte esas fuerzas, esos esfuerzos, esa temperatura sin dañarse, ¿no? Entonces, eso es un diseño y eso es, digamos, lo que se hace en el diseño de elementos y sistemas mecánicos, que es un sistema, ahora coja todas esas partes y ensámblelas, ¿no? Y que funcione todo de acuerdo. Está el centro de procesos para la fabricación de elementos mecánicos. Entonces, ahí era lo que veíamos de los procesos de fabricación de las diferentes piezas, todos los procesos. Aquí también se habla de los materiales. Entonces, se estudian los materiales, sus propiedades, el ensamble de sistemas mecánicos, la fabricación de elementos mecánicos, todo eso visto desde la parte de fabricación. Y estarían los sistemas térmicos y mecánicos, donde se estudian los principios de funcionamiento, mantenimiento, prueba, puesta en marcha, tanto de los sistemas térmicos como los mecánicos. Entonces ahí están las máquinas hidráulicas, las máquinas eléctricas. Eso es, digamos, como la forma en que nosotros organizamos el conocimiento de la ingeniería mecánica. Vea que corresponde pues perfectamente a la definición. Y eso pues es un programa de ingeniería mecánica. Entonces, se aprenden los conceptos, principios básicos que se aprenden en este centro de estudio, ¿cierto? Hasta llegar a las máquinas. ¿Y para qué? Para diseñar y fabricar. Bueno, sigamos acá adelante un poco. Entonces, cuando uno mira los sistemas que tiene un automóvil, ¿cierto? El motor y toda la parte de refrigeración, pues hace relación a las máquinas térmicas de combustión, a las máquinas eléctricas. Eso es el conocimiento de los sistemas térmicos y mecánicos. El suministro de lo que sea, de gasolina, de refrigerante, pues máquinas hidráulicas, hidráulica de potencia, la suspensión, la transmisión y la dirección son mecanismos. Ahí podría haber algo de electrónica, sensores y actuadores. Ya en los autos más modernos, pues está lleno de sensores y actuadores. Los frenos es un sistema hidráulico de potencia. Hay mecanismos, hay sensores y actuadores. Y lo último, pues ya los vehículos que tienen más cosas de automatización, pues aparece toda la parte de electrónica, ¿no? Entonces, uno ve en ingeniería mecánica unos conceptos básicos de electrónica como para relacionarse con un ingeniero electrónico. Y bueno, nosotros en la universidad tenemos para cada centro de estudios, hay unos laboratorios, porque es la forma en que se aprende, ¿no? Teniendo prácticas. Entonces, en diseño está el laboratorio de simulación, el laboratorio de los proyectos de diseño, el laboratorio de mecanismos, que vimos los mecanismos, el laboratorio de prototipado, pues para hacer prototipos de nuestros diseños. En el de procesos está el de materiales, los materiales ahí se estudian con microscopio, con todo, los ensayos de materiales, entonces se prueban los materiales a ver este nuevo material compuesto que yo me inventé, ¿no? Hoy que están tan de moda los nuevos materiales, que uso fibras de coco, que uso fibras de, bueno, se cabulla, diferentes materiales y los mezclo con resinas y tengo nuevos materiales, entonces necesito probar si ese material tiene mejores propiedades, eso se hace en el laboratorio de ensayos. Las máquinas de control numérico ya para hablar de procesos de fabricación de piezas metálicas de forma computarizada, el laboratorio de fundición para las piezas de fundición. Y si vamos al de sistemas térmicos, pues estudian sistemas térmicos como el vapor,
pues en un automóvil sí ya no hay vapor, pero sí está el otro laboratorio que es el de combustión. El vapor, vamos a ver ahorita un poquito de esas aplicaciones. Las máquinas hidráulicas, como las bombas y las turbinas, las turbomáquinas y los sistemas mecánicos. Esos son como los laboratorios. Entonces, por ejemplo, en el laboratorio de elementos finitos y simulación, pues, que es de diseño, se diseña por computador, se hacen análisis de esfuerzos ya por computador y se está diseñando para, lo que les decía, para que esa pequeña pieza, soporte. En el de ensamble se ensamblan proyectos, pero por ejemplo para ensamblar ciertas piezas hay que hacer alineación láser, entonces toca hacer la alineación con el láser. Es una cantidad de herramientas que hay para hacer unos buenos ensambles y montajes. En turbomáquinas, por ejemplo, tenemos un túnel de viento donde uno puede hacer pruebas de una turbina eólica, pero también puede hacer pruebas de aerodinámica de una nueva carrocería, ¿cierto? El banco de pruebas de turbinas, pensando en las hidroeléctricas, pero pues ese principio también se usa en otras partes del automóvil. El laboratorio de vapor, que sí ya es algo más industrial, entonces lo que les decía mecánica, pues uno lo podría asociar solo con el automóvil, pero no, pues también es mucho más amplio el campo de un ingeniero mecánico porque todos esos conceptos que se ven pues se aplican en todo el tipo de industria, ¿no? El laboratorio de prototipado para hacer prototipos rápidos, las máquinas de control numérico computalizado, ¿cierto? Y aquí está el laboratorio de combustión. Ahí en el laboratorio de combustión nosotros tenemos pues algo muy específico para el automóvil que es el banco de pruebas de motores. Es algo como que tenemos propio en la universidad, como más especializado en este tema de los vehículos, que sirve para caracterizar los motores. Entonces aquí hacemos pruebas, por ejemplo, hemos estado haciendo pruebas con mezclas, ¿no? Diferentes mezclas. Uno podría mezclar el combustible con etanol en diferentes proporciones, puede mezclar el combustible, por ejemplo, puede tener un motor a gas, entonces pone el motor ahí y hace la curva del motor a gas. A alguien se le ocurre, pues sí, sobre todo con los biocombustibles, probar diferentes mezclas, entonces hay que probar ahí en el motor. Pero también hemos hecho cosas como probar los ajustes que se le hace a un motor de competición. Entonces uno los prueba ahí en el banco hasta que ajusta el motor y da la máxima potencia y después lo coloca sobre el vehículo, ¿no? Todo eso se hace en este banco que permite probar la curva característica del motor. Pero entonces no solo es obtener la curva, sino pues todo lo que uno pueda ajustarle, cambiarle, adicionarle. Ahora con el hidrógeno, entonces si uno le adiciona hidrógeno a la combustión, bueno, venga a ver cómo cambia la curva, cómo lo puedo hacer más eficiente, qué le puedo cambiar geométricamente, le puedo añadir esto. Pruebas también, por ejemplo, en el programa contamos con un doctor que ha estudiado el chorro, la forma en que sale la inyección de la gasolina dentro del pistón. Y esa forma en que sale la inyección, pues cambia el desempeño del motor, ¿no? Entonces, solo ese pequeño detalle, pues se hacen estudios con este tipo de equipos. Bueno, en ingeniería mecánica, pues usamos mucho la simulación, tanto para esfuerzos, ¿cierto? Sometido a fuerzas estáticas, dinámicas, un mecanismo, a las fuerzas que está sometida, todo lo puedo simular para finalmente mirar si resiste un material o no resiste. Entonces, desde el diseño por computador, antes de crear la pieza, pues yo estoy diseñando la pieza y miro si resiste o no resiste a través de la simulación. Se pueden hacer simulación de transferencia de calor. Entonces, por ejemplo, en el vehículo, el calor es un problema, ¿no? Entonces hay que evacuar todo ese calor, entonces todo el tema del radiador, todo eso se puede, en el pistón se genera calor, cómo se reparte ese calor, cómo se va a través de las bielas y puede afectar otra parte, entonces yo hago un nuevo diseño. El flujo en máquinas hidráulicas también lo puedo simular por computador. Entonces hoy en día, pues todo el tema de simulación es muy importante. Nosotros en el Pensum tenemos una materia de elementos finitos donde se ven los conceptos de esta simulación. Si lo miramos en
en un vehículo, cada una de esas autopartes ha sido diseñada. Nuevamente, cuando hablamos de diseño en mecánica, es coger la pieza, mirar a qué esfuerzos y fuerzas, temperaturas y demás está sometido y poder dimensionar qué espesor debe tener para que soporte o en qué material, ¿no? Yo puedo jugar también cambiándole el material a la pieza. Entonces, ¿en qué material lo hago? Y si soporta esos esfuerzos, voy a cambiar de material, ya no puedo tener la misma geometría de la pieza. ¿Por qué? Porque seguramente no va a soportar los esfuerzos. O me sobra material, también puedo decir optimizar la pieza quitándole el material que me sobra y solo colocándole el material necesario. Eso es parte del diseño, ¿no? Con fuerzas estáticas, eso se estudia en estática, con fuerzas dinámicas. Dinámicas es cuando algo se mueve, aparecen unas nuevas fuerzas. Eso se estudia en dinámica, los mecanismos que transforman el movimiento. Y pues todo eso nosotros lo condensamos en resistencia de materiales, que es donde se mira si un material, una pieza hecha de un material soporta esos esfuerzos o no soporta. Y eso es lo que resumimos en diseño mecánico, que ya es un proyecto para dar solución a un problema. Se puede simular todo el tema de transferencia de calor, como les decía, el flujo, tanto en el flujo en el turbo, en el exhausto, el flujo en los gases, el flujo del refrigerante, todo eso se puede simular en las tuberías, si están bien diseñadas, y todo ese tema. También se pueden hacer cosas como el flujo del aire en una carrocería, ¿cierto? Ahí vemos acá en el ejemplo, una carrocería sometida a un flujo de aire. Allá tenemos el laboratorio en el túnel de viento, entonces podemos hacer un modelo a escala en el laboratorio de prototipado y llevarlo al túnel de viento para probarlo. Entonces, son cosas que puedo hacer asociadas al automóvil, pero mire que estoy usando son los conceptos, la sombrilla grande que es ingeniería mecánica, ¿no? Entonces, esto lo puedo hacer para el automóvil, pero lo puedo hacer para muchísimas aplicaciones diferentes al automóvil. Entonces, eso es los prototipos, puedo hacer prototipos de muchas cosas. Aquí tengo un ejemplo, una prótesis, una bicicleta, puedo hacer muchas cosas, o también de carrocerías de vehículos. Las visitas empresariales, entonces nosotros normalmente conocemos empresas, aquí hay estaban en IMAL viendo los procesos de fabricación de las hojas de ballesta en IMAL, que hace resortes y hojas de suspensiones, ¿no? Tienen que ver con las suspensiones, pero también pues estuvimos en Cartagena, ¿cierto? Allá viendo la fabricación de barcazas. También hemos ido a hidroeléctricas, termoeléctricas. Es otra área del conocimiento. Ya les muestro un poquito más las otras áreas del conocimiento. Proyectos. Nosotros trabajamos mucho con proyectos de cualquier tipo, pero también hemos hecho proyectos muy asociados con el tema de los vehículos, ¿no? Aquí están estudiantes de introducción haciendo un vehículo con Guadua. Aquí tenemos un banco de pruebas de motores pequeños, de estos que usan los carros de radiocontrol, el mismo que tenemos para hacer las pruebas, la curva característica del motor grande. Hicimos uno para hacer la curva característica de un motor pequeño como el que usan los carros de combustión de control remoto, ¿no? Y así, pues hay muchos proyectos que pueden tener relacionada con el automóvil, pero pues se pueden hacer para otras áreas del conocimiento, ¿no? Aquí tuvimos un vehículo que competía en la Fórmula TC2000, ¿cierto? De la escuela, y este vehículo, pues hicimos una sociedad con un piloto y pues con un equipo de competición, y nosotros nos encargábamos de la parte del motor, lo que les decía en el banco de combustión, de poner a punto el motor, si se hace alguna modificación, pues poderla probar antes de llevarlo al vehículo. Entonces son cosas pues relacionadas. Bueno, entonces como les mostraba, pues la ingeniería mecánica tiene mucha relación con el tema del automóvil, ¿no? Entonces estamos viendo la relación. Pero también la ingeniería mecánica pues es mucho más amplia porque pues, lo que busca es dar soluciones para la humanidad. Con ese estudio que hicimos, ¿cierto? Conceptos de la fuerza, la energía y el movimiento, ¿para qué? Para diseñar y fabricar. ¿Qué diseñamos y fabricamos? Pues dispositivos mecánicos que transforman energía en movimiento, pero
para brindarle soluciones a la humanidad, ¿no? Ese es el objetivo final. Entonces aquí tengo 5 áreas, nuevamente pueden haber muchas más áreas, estas son como las principales, para que vean las soluciones que se pueden brindar desde la ingeniería mecánica. Entonces está el transporte, está todo lo que sea realizar un trabajo con un menor esfuerzo, el tema de gestión de activos, la generación de energía eléctrica y manufacturar cualquier cosa, o sea, fabricar cualquier cosa siempre pasará por la ingeniería mecánica, porque están las máquinas ahí metidas, ¿no? Y las máquinas que son dispositivos que transforman energía en movimiento para hacer más fácil alguna labor. Entonces, en el tema del transporte, pues indudablemente el automóvil, todo lo que tenga que ver con transporte terrestre, pues va muy relacionado con ingeniería mecánica. ¿Por qué? Porque transforma la energía de un motor en el movimiento de ese vehículo para transportar pasajeros, para transportar personas, para transportar, entonces tiene todo que ver, ¿no? Pero un avión también, ¿no? Un barco. Entonces, un barco, ¿qué son? O un avión, pues tiene un motor, en el caso del avión, pues ya es un motor a reacción, es otro tipo de motor, pero finalmente, ¿qué se va a hacer? Pues transportarlo, cambiar esa energía en movimiento, entonces ahí ya entran otras ecuaciones, pero pues ahí tiene mucho de ingeniería mecánica, pero un barco también, ¿no? Todo el tema del barco, las calderas, cómo generan la energía, cómo transfieren la energía, pues finalmente a lo que va a mover el barco. Todo eso tiene que ver con transporte. Otra área, por ejemplo, en una empresa todo el tema de las bandas transportadoras, ¿no? O sea, finalmente están transformando la energía de un motor eléctrico en el movimiento de una caja dentro de una empresa, ¿cierto? En el movimiento de un bulto, de una mercancía, de cualquier cosa, todo ese tema de las bandas transportadoras, pues también es una aplicación de la ingeniería mecánica que está haciendo que transformar la energía en el movimiento de esas cajas. Pero también está todo el tema de transporte de fluidos, ¿no? Como el tema de los oleoductos, por ejemplo. Entonces ahí se transportan, son fluidos, ¿no? Ahí también es ingeniería mecánica. ¿Por qué? Porque estoy transformando la energía de un motor, bien sea de combustión, bien sea eléctrico, para mover un fluido. Movimiento ahora de un fluido. Cuando yo decía transformación de energía en movimiento, yo no dije movimiento de qué. Puede ser de un fluido, puede ser de personas, puede ser de mercancías. Pues aquí pongo ejemplo del oleoducto, pero también en la empresa de acueducto, pues transformo la energía en el movimiento del agua. Y ahí pues también hemos tenido tanto practicantes como ingenieros mecánicos graduados trabajando en empresas tanto de petróleo como de acueductos, ¿no? Entonces, todo eso es ingeniería mecánica. Entonces, vean, solo estamos mirando el área del transporte. Ahí es toda la aplicación de la transformación de energía en movimiento. Hacer algo con un menor esfuerzo. Entonces viene todo el tema de, por ejemplo, la maquinaria agrícola, tractores, cosechadoras, todo eso está transformando la energía de un motor en una herramienta que permite hacer los surcos o que permite, bueno, eso hay una cantidad de mecanismos que le colocan a estas máquinas agrícolas para facilitar la labor del campo con un menor esfuerzo. Todo el tema de maquinaria amarilla, entonces ahí usa los principios de la hidráulica de potencia, se llama una asignatura que nosotros tenemos, donde se ven esos principios de esos pistones hidráulicos y las bombas hidráulicas que tienen estas máquinas para pues, poder mover de forma adecuada la tierra, ¿no? En este caso lo que hacen es las excavadoras, las retroexcavadoras es mover la tierra. La extracción minera, las taladradoras, las tuneladoras, todo ese tipo de maquinarias, pues por dentro están transformando la energía de un motor, bien sea un motor de combustión, bueno, en este caso es de combustión generalmente, para poder hacer ese trabajo de taladrar, ¿no? La extracción de petróleo, ¿no? Todo eso son tareas que ha hecho el hombre a través de la ingeniería mecánica, transformando energía en movimiento. Bueno, está el tema de la generación hidroeléctrica, termoeléctrica, eólica, mareomotriz, todo ese tipo, y la industria, la fabricación de cualquier cosa, lo que les decía, ahí hay máquinas
Entonces, esas máquinas pues están transformando de alguna forma energía en movimiento para enrollar el papel, para extenderlo, para formarlo, para comprimirlo, para extraerle el agua, para, bueno, todo ese tipo de cosas que hay en la industria manufacturera. Y hay otro tema que es la gestión de activos, ¿no? La gestión de activos, pues hay una etapa, es como la medicina de la maquinaria, ¿no? Entonces, un médico hace un diagnóstico de pacientes, el ingeniero mecánico hace diagnóstico de maquinaria, un médico hace pruebas y exámenes de laboratorio, pruebas como reflejos, sangre, todo. El ingeniero mecánico hace exámenes de laboratorio también, como el análisis de vibraciones, el análisis de lubricantes, el tema de termografía de todas las temperaturas con cámaras termográficas. ¿Para qué? Para hacer un diagnóstico. Y pues así como el médico hace algo con esos resultados, ¿cierto? Sea valorar una persona para ingresar a una empresa o cuando sale de la empresa o para si está enfermo medicarlo, pues el ingeniero mecánico con esos diagnósticos que aprende a hacer también en la parte de gestión de activos y mantenimiento, pues le sirve para muchas cosas. Por ejemplo, valoración de activos. Nosotros tenemos ingenieros mecánicos que trabajan en aseguradoras, en bancos. ¿Por qué? Porque se necesita valorar un activo. Una empresa va a comprar otra empresa y necesita saber esa maquinaria, pues, como cuánto vale, ¿no? Como cuánta plata vale, porque está usada, ¿no? Entonces yo voy a comprar esa empresa, pero yo no tengo ni idea de qué estoy comprando, que son los activos de la empresa, ¿no? Entonces necesito que me valore esos activos, ¿no? En el tema de los automóviles se hace cuando uno va a comprar un vehículo usado y quiere que alguien le valore, son esas empresas de pericazgo, le valore ese activo. Entonces es lo mismo, ¿no? Es cómo le valoro ese activo. Entonces, entre más diagnóstico le haga yo, ¿cierto? Si yo tengo los instrumentos, instrumento todo, le hago un análisis de vibraciones, le miro el lubricante cómo está saliendo para saber si está pasando alguna cosa, si está... Le puedo mirar una cantidad de cosas para hacer una buena valoración de activos. ¿Cómo? Pues diagnosticando. También le puedo recomendar que le haga mantenimiento, ¿no? Después de un diagnóstico de estos, así como el médico le puede recomendar que se tome un medicamento, pues yo le puedo recomendar que haga mantenimiento. También está el tema de interventoría. Voy a recibir una máquina nueva, necesito saber que esté buena, pues le hago todo un esquema de diagnóstico. El análisis de falla cuando hay un accidente. Entonces, en las aseguradoras hay ingenieros mecánicos que se especializan en mirar cuál pudo ser la falla, ¿no? Porque normalmente al que se asegura le paga la empresa aseguradora, pero la aseguradora busca el culpable para cobrarle, ¿no? No es que siempre la aseguradora saque de sus arcas para, para pagar el daño, sino va y trata de buscar un culpable para cobrarle, pero para eso tiene que hacer un análisis, un diagnóstico, llevar las pruebas, ¿no? Las evidencias de qué fue lo que sucedió. Bueno, esas son cosas como de la gestión de activos. La gestión de activos va muy relacionada con el mantenimiento, pero entonces es algo que se usa mucho en las empresas y un área donde trabajan muchos ingenieros mecánicos. Bueno, si miramos ahora dentro del área del automóvil, que puede ser el interés de muchos de los que están en este masterclass, ¿cierto? Esa área del automóvil, a mí me gusta el área del automóvil y ya les acabé de mostrar qué es la ingeniería mecánica, que tiene que ver con todo eso, pero entonces el área del automóvil, cuando pues yo recibo muchos aspirantes a ingeniería mecánica que vienen con ese gusto por el automóvil. Yo también lo tuve, ¿cierto? Yo cuando entré en ingeniería mecánica me gustaban los automóviles. Al principio, pues yo no tuve una charla como esta, entonces entré un poco a la expectativa. Pero sí me gusta aclararles, o sea, uno sueña cuando ve estas películas o estos documentales más bien, pues uno soñaría con diseñar un automóvil super wow, ya, ese es mi sueño. Pues realmente diseñar un automóvil pues de nivel industrial o un automóvil que se pueda vender o un automóvil más real que no sea un hobby, pues es un gran proyecto, es un equipo interdisciplinario,
Las empresas de automóviles, pues para tener su primer automóvil fácilmente pudieron pasar 20 años y 20 años en los que recorrieron un camino de, no sé, hacer autopartes, de ensamblar un pedacito, o sea, es todo un camino recorrido como para decir uno que no, usted estudia ingeniería mecánica, termina, se gradúa y al otro día sale diseñando automóviles. Eso pues es un engaño. ¿Por qué? Porque es que un automóvil, primero les mostraba al principio la cantidad de autopartes que puede tener un automóvil. Cada autoparte de esas tuvo que ser diseñada. Entonces, si pienso en que yo voy a diseñar cada autoparte, pues tengo que aprender parte por parte, mirarla, a qué esfuerzos está sometido, tengo que mirar pues muchas cosas de esa autoparte para poderla diseñar, los materiales, los procesos de fabricación de cómo se va a fabricar esa pequeña autoparte, ¿no? Cuando ustedes miran los automóviles, pues generalmente las autopartes se hacen cada una en una empresa diferente, ¿no? Cada piecita se hizo en una empresa diferente y esa empresa se especializó en esa parte, en el exhausto, por ejemplo. Entonces el que se especializó en diseño de exhaustos hará simulación del flujo del gas dentro del exhausto, simulaciones térmicas, tendrá sus procesos de soldadura, simulará los procesos de soldadura, se dedicó a esa pequeña autoparte. Entonces pensar, yo de pronto como ingeniero mecánico me puedo dedicar al diseño de una autoparte y podría montar una empresa de autopartes, pero diseñar todo el vehículo, no, eso lo diseñó un equipo de ingenieros, 50, 60, 80 ingenieros diseñan un vehículo, ¿no? Entonces, en este tema, por ejemplo, están las empresas que diseñan los sistemas, o sea, las que diseñan los vehículos, pueden ser contadas con los dedos de la mano las empresas que hacen el diseño completo del vehículo, ¿cierto? Cada elemento se diseña por aparte, lo que les decía, cada autoparte. Entonces, hay empresas que diseñan los elementos, ahí sí uno podría decir, bueno, yo puedo trabajar en ese equipo o podría pertenecer a un equipo de diseño a largo plazo, ¿cierto? Pero ya tengo que estarme metiendo en el rollo. Podría participar de un equipo de diseño, eso es diferente, pero que uno solo lo quiero hacer, solo no va a poderlo hacer, ¿no? Esos son equipos completos y en esos equipos pues hay diseñadores industriales, hay ingenieros electrónicos, hay de muchas profesiones, ¿no? Ingenieros industriales porque cuando yo diseño tengo que pensar en cómo voy a fabricar masivamente. Bueno, eso un grupo interdisciplinario grande. Entonces, entonces está el diseño de los sistemas, de los elementos, cada diseño se fabrican los elementos, así funciona la industria automotriz. Entonces, incluso hay empresas que solo diseñan y otra empresa se lo fabrica. Eso sucede mucho, por ejemplo, con la fundición. En la fundición, usted hace el diseño y tiene una empresa fundidora que le fabrica sus piezas por fundición. Y usted las manda a fundir allá, de pronto las regresa a su empresa y en la empresa le hace el acabado final. Entonces, a veces no necesariamente en la misma empresa se diseña la autoparte y se fabrica. Se puede diseñar en un lado y fabricar en otro lado. Bueno, entonces está el diseño y fabricación de cada uno de los elementos. Después se ensamblan los elementos de acuerdo a cómo se hizo el diseño, ¿no? De acuerdo a cómo se hizo el diseño, se ensamblan en una ensambladora, ¿cierto? Y finalmente, pues estaría todo el tema de mantenimiento, diagnóstico que vimos en la parte de gestión de activos. Ese es como el espectro del automóvil, ¿no? Donde se puede ver. Ahora, si yo tengo sueños alrededor del automóvil, pues tengo que irlos aterrizando a qué será lo que me gusta. Entonces, con ingeniería mecánica les mostraba que uno puede entender absolutamente todo ese sistema complejo, lo puede tener en la cabeza, pero pues yo ya tendría que mirar qué es lo que me gusta, ¿no? Hay gente pues que se especializa, por ejemplo, en los vehículos de competición, pues eso es un mundo, ¿no? Eso es todo un mundo los vehículos de competición. Ahí lo que hacen es hacerles pequeñas modificaciones a los vehículos para que tengan mejor desempeño en una carrera, ¿sí? Nosotros en uno de los énfasis que tenemos ahorita de ingeniería del automóvil, pues cuando tuvimos el vehículo también compitiendo, casi que se hace el estudio de la pista, ¿no? Entonces primero se va el automóvil, se le colocan los sensores, se hace el estudio de la pista y de acuerdo a eso se toman las decisiones en los equipos, ¿no? Poner más rígida la suspensión, hacerle tal cambio al motor, hacerle algunos ajustes
para esa pista. Llegó otra pista, pues se debería estudiar y hacerle las modificaciones, porque ahí el objetivo, como es competir y ganar, entonces se vuelve ese el tema, ¿no? Pero para hacer cualquier modificación de esas, pues yo hago todo un proceso de diseño, de mirar a qué esfuerzos, qué cambios, qué implica ese cambio, una cantidad de análisis, de simulaciones, de cosas, ¿no? Eso es solo para un área específica. Bueno, eso en el área, lo que les decía, la infraestructura del automóvil, pues tendrá que ver con el diseño de vías que lo hacen los ingenieros industriales. Hoy en día los vehículos eléctricos, cómo hacer toda la cometida, pues para poderlos cargar, bien sea en una estación de servicio, bien sea en la casa, bien sea, todo ese tema tiene que ver con ingeniería eléctrica. Aquí les traigo algunos de los énfasis. Nosotros tenemos un énfasis en ingeniería automóvil, son electivas técnicas al final de la carrera, donde de acuerdo al gusto, mire, esta gestión de activos y mantenimientos que se los mencioné, diseño, energía y potencia en sistemas térmicos, gestión eficiente y sostenible en la energía, el tema de robótica, materiales. Entonces son temas que tienen que ver con la ingeniería mecánica y que yo quiero hacer como profundizar un poco más en esa área. Bueno, pues esto era lo que quería contarles, que les quedara claro, uno, como que vieran el espectro de la ingeniería mecánica, qué relación guarda con el automóvil, hasta qué punto eh, pues, de una forma que entiendan que con ingeniería mecánica voy a entender todo ese mundo del automóvil, sí, es la carrera, pero ingeniería mecánica es mucho más, les mostré muchas más áreas en las que se puede aplicar la ingeniería mecánica, ¿no? No sé si alguno tenga alguna pregunta, entonces pues puede levantar la mano si quieren. Pueden hacer la pregunta en el chat, pues que esté relacionada con este tema que les acabo de contar. María Alejandra Casas, si quieres puedes abrir el micrófono. Sí, señor, gracias. Yo tenía varias preguntas y es que la primera es como yo personalmente quiero enfocar como si llego a estudiar ingeniería mecánica, cómo enfocarlo como la parte como biológica, ¿no? O sea, tipo, podemos poner de ejemplo como marcapasos. Entonces, ¿qué tanto esta carrera me podría beneficiar a mí? Como si tendría relación con lo que quiero hacer o mejor buscaría como más alternativas y eso, por favor. Bueno, a ver, te cuento. Si estás pensando en algo biológico, eh, pues hay una connotación médica, yo diría que puede ser por el lado de ingeniería biomédica, porque tengo que entender el cuerpo humano y, y la parte de ingeniería, ¿sí? Porque aquí la mecánica, claro, un marcapasos pues puede ser un dispositivo mecánico, porque transforma la energía en movimiento y hasta ahí. Pero si yo se lo voy a instalar a un ser humano, pues tengo que tener conocimiento de ese ser humano, de las presiones arteriales, de la entonces sí se vuelve un tema, ahí sería un tema más biomédico, diría yo, como una ingeniería biomédica. ¿Sí? María Alejandra, sí, tiene la mano levantada. María Alejandra. Perdón, ¿me escuchas? Sí. Perdón, es que no lo podía activar. Es que he mirado esa alternativa, pero siento que es un campo muy cerrado, pues, para iniciar, ¿no? Entonces, pues, no sé si tú personalmente vendrías mejor como estudiar una ingeniería más común en este sentido y luego especializarme en esa área o en una vez entrar. O sea, es que son como esas dudas que tengo. Perdón, pues, si es el aparta un poco de tema, pero pues, esa es mi duda. Bueno, no, pues yo diría, por eso te digo, la ingeniería mecánica y para todos, pues la ingeniería mecánica tiene un campo de conocimiento muy amplio. Después yo podría darle la aplicación y si te gusta ese tema, pues también está la posibilidad de especializarse en esas áreas, ¿no? Sí, eso también podría ser. O sea, ya para mi segunda etapa, o sea, para un posgrado, busco una especialización en esas áreas. Ahora, en todo, así como en el automóvil, en todo hay equipos multidisciplinarios, ¿no?
Entonces, por ejemplo, ese tema de, bueno, no sé, un marcapasos, un dispositivo, no sé, ahorita que estuvo con lo del COVID, este tema de se me va el nombre para ¿Respiradores? los respiradores, sí. Entonces es un tema que yo tengo que conocer del paciente porque no le puedo meter el aire a cualquier presión, ¿cierto? Entonces, el dispositivo lo puede diseñar un ingeniero mecánico, pero a mí me tiene que decir qué presión necesita, qué ciclos necesita. Es que yo necesito que el ciclo sea cada segundo, porque no se lo puedo ir a poner a cualquier ciclo. Entonces, son los parámetros que me da de diseño. Ahí sí ya un ingeniero biomédico, un médico, me dicen unos parámetros de diseño con los cuales yo puedo diseñar ese dispositivo. Entonces, estoy haciendo una aplicación para un área donde hay un equipo multidisciplinario, un médico, un biomédico, y me están dando a mí como ingeniero mecánico los parámetros para que yo diseñe ese aplicativo. Entonces, sí puedes hacer esa parte de especializarte. Pues ya les mostré un poquito los campos de la ingeniería mecánica, lo que se ve. De pronto, más adelante tenemos otro webinar donde explico más en detalle como las materias. Aquí les expliqué como las áreas grandes, ya desglosamos las materias un poco más en detalle, y ahí estaría como el campo del conocimiento. Pues eso sí sería una decisión, ¿no? De base, la ingeniería mecánica es transformar energía en movimiento, entonces esa es la base de conocimiento que después se le puede dar la aplicación que uno quiera. Les mostraba que hay aplicaciones en el área de transporte, en el área de manufactura, ahí podríamos poner algunas aplicaciones médicas también, tienen que ver con ingeniería mecánica, pero eso es lo que yo ya voy a hacer con lo que aprendí, ¿no? Entonces ya sería un poco una decisión personal, si lo que quieres aprender es esto, para aplicarlo allá, que entonces sí sería, si el área de conocimiento es la que te gusta. Bueno, veo otras manos levantadas. Juan Esteban. Juan Esteban León, adelante. Buenas tardes. Pues yo quería hacer una pregunta un poco fuera de tema. Es que estoy entre dos ingenierías, la ingeniería eléctrica y la ingeniería mecánica. Entonces, pues Sí. me gustaría saber cuáles las diferencias y complejidades entre las dos ingenierías. Bueno, nosotros nos encontramos en esa área que les mostraba de generación de energía eléctrica. Espérenme a ver si un poquito, me regreso un poquito acá. Entonces, en esa parte de generación de energía eléctrica, ahí hay un equipo multidisciplinario. Entonces, hay un ingeniero eléctrico y hay un ingeniero mecánico. Nosotros, como mecánicos, nos encargamos, por ejemplo, en el caso de una hidroeléctrica, hay que diseñar la turbina, se llama, esa rueda que va a entrar en contacto con el agua en la hidroeléctrica y que va a hacer girar el eje. Una vez gira el eje, ahí acabó la parte mecánica, porque transformé la energía hidroeléctrica en energía mecánica. Después entra un equipo que es un generador, pues que digamos que es 50 eléctrica y 50 mecánica, y ese equipo transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Y de ahí para allá comienza toda la energía eléctrica. Es decir, ya la generé, ya la volví energía eléctrica, ahora necesito transportarla, entonces para transportarla elevo el voltaje, lo mando por una red de alta, cuando voy llegando al pueblo lo pongo en un transformador, en una de baja, una subestación, todo ese tipo, eso es lo que ven los ingenieros eléctricos. Entonces miramos otro tipo de energía, la energía eólica. Entonces aquí vemos, ¿cierto? Nuestra turbina. Entonces, esas aspas, ¿cierto? Ese perfil del aspa, pues lo diseña un ingeniero mecánico. ¿Qué perfil le debo poner? ¿Qué ensayos debo hacer para que pues el eje gire lo más rápido posible? Después conecto ese eje a un generador eléctrico y tendré energía eléctrica, y ahí arranca nuevamente el ingeniero eléctrico. Entonces, esa parte mecánica, en este caso, lo que les digo, el perfil del ala, nosotros tenemos un proyecto justamente ahorita de generación de energía eólica en el techo de uno de nuestros edificios. Hemos montado 3 tipos de turbinas. Estas son de las que hay en las fotos de eje horizontal, que son las más utilizadas donde hay viento.
estamos haciendo con ejes verticales, otro tipo de turbinas, que se usan para regímenes de viento más pequeños, como el de Bogotá. Entonces, esos son proyectos y ahí está el ingeniero mecánico. En el momento en que nosotros logremos girar el eje, se lo conectamos a un generador y ahí acabó nuestra parte porque ya generamos energía eléctrica. Ahora, ¿cómo la transmito? ¿Cómo la transformo? ¿Cómo la integro a la red eléctrica convencional? Todo eso es parte de la ingeniería eléctrica. No sé si con esto le quedó claro. Sí, muchas gracias. Bueno. Juan Esteban, listo. ¿Quién más tiene por ahí la mano levantada? ¿Alguna otra duda? O por el chat pueden escribir. Si alguien tenga alguna. Santiago Patiño, adelante, Santiago. Buenas tardes, profesor. Disculpe, es que me gustaría conocer o si podría explicar un poquito más del proceso que llevaron al cabo en la carrera esa que nos cuenta. Ah, en la parte de competición. Señor, para, no sé, como me interesa el tema, entonces como para ver si me podría... Pues aquí les cuento a ver dónde estaba una fotico de los vehículos. En la universidad, pues hicimos una alianza, con un piloto, con un equipo, digamos, con un equipo. El equipo generalmente se compone del piloto, ¿cierto? Y un grupo de ingenieros. Ellos tenían algunos ingenieros y de la universidad participaron otros ingenieros. En este tema se hacen modificaciones al motor. Esas modificaciones al motor hay que probarlas, pero generalmente no se prueban pues con el carro compitiendo, sino ese motor se baja del vehículo y se lleva al banco de pruebas del motor. Y entonces, por decir algo, que le ampliaron las camisas, que le hicieron que le crearon un vacío adicional. Entonces, esas modificaciones que se le hacen a los motores de competición, así sea 1 milímetro, pues uno viene al banco y las prueba. Y hay otra cosa adicional que se hace en el banco. Entonces ahí, como la inyección es programable electrónicamente, se empieza a ajustar porque toca adaptarla a ese nuevo cambio que se le hizo al motor, cambio físico que se le hizo al motor, y se juegan con los parámetros de la inyección electrónica hasta obtener la máxima potencia que pueda dar ese motor. ¿Sí? Entonces uno empieza a ajustarle los parámetros, se da cuenta que va aumentando y pum, comenzó a disminuir. Ah, bueno, entonces me devuelvo un poquito, listo, ese parámetro lo dejo ahí quieto, de la inyección electrónica. Y ya cuando tengo ajustada la inyección electrónica y el motor en su máxima potencia, traigo el vehículo y vuelvo y lo monto sobre el vehículo. Eso en la parte de motor, eso es una cosa que se hizo en la universidad. Para la parte aerodinámica, pues se hicieron simulaciones por computador, era para el tema del alerón trasero y una parte del bumper, se hicieron simulaciones, se hicieron prototipos a escala, se llevaron al túnel de viento, se hicieron simulaciones por computador para mirar la mejor geometría para que tenga pues para que sea más aerodinámico el vehículo, ¿no? Ahí sí el que sabe más, ahí tenemos un profesor que sabe bastante de este tema de aerodinámica de vehículos. Entonces, esas son dos cosas que hicimos. Tenemos también la instrumentación electrónica, se le coloca al vehículo y se lleva a hacer un reconocimiento de la pista. Se toman esos datos, que básicamente es en algunas temperaturas, desplazamientos en la suspensión, para el ajuste de la suspensión. Entonces se mira en esta curva qué tanto hay que ajustar la suspensión, pues para que el vehículo no vaya a derrapar, etc. Ese tipo de ajustes es lo que se hace en competición. No sé si ya le quedó más claro, Santiago. Sí, señor profesor, muchas gracias. No, con gusto. Bueno, no sé qué otras preguntas tienen.
Hay una pregunta en el chat de Kerly Torres, que me gustaría conocer la diferencia entre ingeniería mecánica e ingeniería industrial. Y de Juan David, buenas tardes, quería saber el precio que tiene este año la carrera de ingeniería mecánica. Ok, bueno. Entonces, voy con la pregunta más técnica, que es la entre ingeniería mecánica e ingeniería industrial. Y ya ahorita para la parte de la información económica ya la hablamos. Entonces, bueno, ingeniería mecánica es nuevamente diseñar y fabricar, ¿no? Entonces, entender esos conceptos, esos principios, diseñar y fabricar, les mostraba un poco los campos de la ingeniería mecánica ahí. El ingeniero industrial se encarga es de la parte productiva. Entonces, por ejemplo, en una planta, yo quiero producir más rápido, entonces organizo mi planta de cierta forma. Eso es todo el tema de organización de la producción, todas las normas de calidad y procedimientos. Venga, ¿cómo hago el procedimiento para que esto sea más rápido? El proceso sea más eficiente, más productivo, ¿cierto? Entonces, en una planta grande, pues hay un ingeniero industrial encargado de esa parte, de tomar tiempos, movimientos, venga, ¿cómo podemos hacer ese proceso más rápido? Pero si hay que hacer alguna cosa, algún diseño, ¿cierto? Por ejemplo, hay que cambiar un proceso, hay que mejorarlo, pues toca llamar a un ingeniero mecánico que es el que sabe del proceso. Nosotros sabemos la parte técnica del proceso, entonces podemos hacer un rediseño ya del proceso, ¿no? Nos podemos sentar con ellos a plantear ideas de, yo necesito es bajar el tiempo, yo necesito aumentar el tiempo, o yo necesito que produzca más. Entonces, venga, hacemos un análisis desde ingeniería mecánica, a ver, entiendo la máquina, entiendo el proceso y lo puedo hacer más rápido. Entonces, el ingeniero industrial está enfocado muy a la producción, a tiempos, movimientos, como esa parte administrativa de la producción, y el ingeniero mecánico está más cerca del diseño de los sistemas mecánicos, del proceso como tal, entender que esto se eleva a tal temperatura, entonces uno entiende ahí qué pasa cuando se eleva la temperatura, que las propiedades cambian, que se presuriza el sistema, que esa parte la entiende es un ingeniero mecánico. El ingeniero industrial ahí no entra en esa parte como más técnica de las máquinas, ¿no? Entonces sería como más, en la parte productiva, él está más cerca de la parte administrativa y el ingeniero mecánico está más cerca del proceso como tal. No sé si con eso quedó claro. Bueno, aquí en el chat hemos colocado la parte de los aspirantes nuevos. Nosotros manejamos una matrícula diferencial, entonces, dependiendo, tenemos un valor y dependiendo de la condición económica, que básicamente la miramos por los ingresos familiares y por el colegio donde estudió, descontamos el valor de la matrícula, entonces, o le sacamos el rango al valor de la matrícula. Entonces, eso en cuanto al valor de la matrícula. Nosotros tenemos también un webinar especializado en la parte de apoyo financiero. Vamos a tener en 8 días uno especializado ya en mecánica para mirar las materias, para mirar el detalle. Hoy era un poco esa expectativa del automóvil y la ingeniería, pues para que vieran qué es la ingeniería mecánica respecto al tema del automóvil, ¿no? Aclararles esa parte. Bueno, no sé si hayan más preguntas. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Si les quedó claro, la pueden poner en el chat. María Alejandra, adelante. Sí, señor, gracias. Otra pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre ingeniería mecánica y mecatrónica? Bueno, pues mecatrónica depende un poco a veces también la universidad, pero pues digamos el enfoque era reunir un poco los conocimientos de electrónica y de mecánica.
Pues nosotros en alguna época, hace ya como 10 años, tuvimos el proyecto, antes de tener mecánica, incluso tuvimos el proyecto de hacer mecatrónica, porque yo trabajaba en la facultad de electrónica y pues la idea era hacer algo relacionado entonces con mecánica y electrónica. Tuvimos una dificultad con mecatrónica y eran los convenios que tenemos como universidad. Nosotros tenemos convenios con Francia y con Alemania, pues mucho en ingeniería mecánica, para hacer dobles titulaciones, intercambios. Entonces todo eso fluye porque ingeniería mecánica es una carrera muy universal, mejor dicho. Pues en Estados Unidos, en Europa, en Australia, en todo lado existe la ingeniería mecánica como ingeniería mecánica, o sea, es algo ampliamente difundido, ¿no? La mecatrónica tenía el problema que está a nivel de pregrado, está en Brasil, Colombia y México, a nivel de pregrado. Entonces uno va a Europa y bueno, ¿y esto qué es? Allá lo tienen en Europa, en Alemania lo tienen a nivel de posgrado. Entonces usted es ingeniero mecánico y hace un posgrado en mecatrónica. En Japón lo tienen como posgrado después de la ingeniería mecánica o de la ingeniería electrónica como un posgrado. Y es como integrar mecánica y electrónica en ese pregrado, ¿no? Pues yo lo veo mucho por el lado de automatización, pues no sé, les digo que depende mucho de la universidad porque hay unos que pues no le dan tanto énfasis a los procesos como tal mecánicos, ¿no? Es que, digamos, la ventaja de la mecánica es que uno conoce el proceso. Por ejemplo, nosotros tenemos un énfasis de automatización que compartimos con electrónica. En un proceso de automatización están como los dos roles, ¿no? El que juega el electrónico y el que juega el mecánico, así como en el de generación hay una relación entre la ingeniería eléctrica y la mecánica en la automatización también, porque nuevamente les decía, el que conoce la parte técnica del proceso, entonces en un proceso de fabricación el que conoce la parte del proceso es el ingeniero mecánico. Ahí tiene que hablar con el ingeniero industrial para la parte de productividad, tiene que hablar con el ingeniero electrónico para la parte de automatización, pero el ingeniero electrónico no puede automatizar eso solo porque él no conoce el proceso. ¿Qué es conocer el proceso? Saber que si aumenta la temperatura disminuye la resistencia, o que si aumenta la fuerza pasa tal cosa en el material, se cristaliza, bueno, esa parte del proceso la conoce un ingeniero mecánico porque pues sabemos de los procesos, de los materiales, ¿sí? De termodinámica, toda esa parte del proceso la tiene el ingeniero mecánico. Si hablamos de una industria de vapor, entonces voy a automatizar un proceso de una caldera, entonces ahí hay un electrónico y hay un mecánico, el mecánico conoce del proceso. Entonces en mecatrónica, pues tocaría ver cuál es el enfoque y hasta dónde ven exactamente ese 50% de los procesos y de electrónica, porque hay unos que terminan viendo lo básico de un diseño mecánico y hasta ahí se quedan, entonces no ven los procesos, entonces, pues no sé, y ven otra parte de electrónica. Entonces, pues eso es como la ingeniería mecatrónica intenta hacer ese puente entre el mecánico y el electrónico, digamos. Entonces, ahí donde nos vemos mucho es en automatización. Entonces, sería como el puente, como que sabe el lenguaje de los mecánicos y sabe el lenguaje de los electrónicos y ahí hace el puente, ¿no? O como es un biomédico que es el puente entre la parte electrónica y mecánica y un médico. Entonces, es como el puente, ahí yo lo vería como un puente. Eso sería lo que podía decirte, María Alejandra. Claro que sí, muchas gracias. Con gusto. Bueno, no sé quién más tenga preguntas. Quisiera saber algo más. Bueno, entonces yo voy con los avisos parroquiales. Entonces, bueno, les comentaba que en 8 días pues tenemos ya una charla más concreta del programa de ingeniería mecánica.
¿cierto? Entonces, si quieren conocer más en detalle las asignaturas, si esta parte les gustó, vamos a colocar los datos de la decanatura, si tienen alguna idea de inquietud, pregunta adicional, si están interesados en el programa, podemos hacerles llegar la información. Entonces vamos a colocar en el chat los datos de la decanatura, un WhatsApp, el correo de la decanatura, etcétera. Pues contarles un poco, la charla que tenemos en 8 días, pues les cuento en detalle el campus de la universidad. Tenemos, pues apenas les mencioné algunos laboratorios, pues tenemos una muy buena infraestructura de laboratorios, entonces adicional a los que les mencioné en ciencias básicas, en hidráulica, en procesos. No les mencioné todos los laboratorios de procesos, pues tenemos una infraestructura, porque pues no era el objetivo de la charla. Entonces, en la siguiente charla, pues hablamos más en detalle del campus, que conozcan el campus que tenemos tanto para actividades deportivas como para laboratorios, como para salones, como nuestras amplias zonas verdes, etcétera. Eso es, y todo el tema de admisiones y apoyo financiero, si tienen dudas. Entonces, lo que les decía, hay un webinar especializado, también nos las pueden hacer al correo de la decanatura, también está la información en la página web, qué requisitos tengo, qué documentos presento, cuánto vale, toda esa parte. Pues tenemos también la charla especializada, también les respondemos, les mandamos los links, pregunten tranquilos. También tenemos una charla más adelante de movilidad, pero pues nosotros tenemos, como les alcancé a mencionar, convenios con universidades en Alemania y en Francia para hacer doble titulación o para ir a cursar un semestre. Doble titulación es hacer 6 semestres aquí y terminar con 2 años en la otra universidad y obtienen el diploma de la Universidad Europea y de la escuela, ¿no? Permitiéndoles trabajar tanto allá como acá. Esos son programas que tenemos. También a nivel de Latinoamérica, pues tenemos convenios para becas, estos son algunos de los programas. Miren, con Alemania y Francia tenemos becas jóvenes ingenieros. Alemania y Francia, que es, cuando es beca, es un programa que cubre, de jóvenes ingenieros cubre todo, cubre el tiquete, cubre la estadía, cubre el estudio del idioma. Bueno, ¿qué hay que hacer? Pues aplicar, tener buen promedio, tener los idiomas, para aplicar. Está el de doble titulación, por ejemplo, con Francia, que es los 6 semestres acá y 4 semestres allá. Aquí, mientras están en la escuela, solo pagan el 20% y allá no pagan y tienen los 2 títulos. Esos son este es de doble titulación. Becas de intercambio, entonces estos son becas, no cubren el 100%, pero cubren parte de la estadía allá y pues el tema de la matrícula. Entonces están las becas MACMEX para ir a estudiar a México, entonces estudian un semestre allá, lo que vean allá se les homologa en el programa. Argentina las becas MACA, Brasil BRACOL, con Chile, Perú y México las de Alianza Pacífico. Entonces van, estudian allá y es aplicar a la beca y ganársela. Y intercambios, pues con Alemania, con Francia, con ahí sí, Estados Unidos, Australia, bueno, el país que quieran ahí para intercambios. ¿Qué es intercambio? Pues van, hacen un semestre en la universidad de cualquiera de esos países y lo que vean allá, pues se les homologa aquí. Entonces, ¿qué les permite ese semestre de intercambio? Pues tener una experiencia en otro país. Bueno, eso es como lo que quería contarles en detalle. Pues lo que les digo, de todo esto tenemos charlas con más preguntas sobre esos temas. Hay una pregunta de Juan Esteban León. Adelante, Juan Esteban. Qué pena, una última pregunta es que necesito saber si la universidad tiene convenios con plataformas como el ICETEX. Sí, claro. Nosotros tenemos un buen porcentaje de estudiantes que estudian con el ICETEX. Sí, total enlace. Vale, gracias. Bueno, con gusto. Bueno,
Pues lo que les decía, el objetivo de hoy era un poco orientar esa parte del automóvil con la ingeniería, que conocieran qué es la ingeniería mecánica, qué relación tiene con el automóvil, hasta dónde es ingeniería mecánica, hasta dónde es automóvil, qué partes se relacionan, esa claridad. Pues yo sé que muchos están escogiendo la carrera y pues es bueno tener la claridad de qué es ingeniería mecánica, también que les sirva para que no les vayan a vender falsas ilusiones, que uno sale diseñando automóviles, al otro día se construye uno solo, porque eso no es cierto. Ese tipo de claridades, espero les haya quedado claro, les haya servido. Si están interesados en el programa de Ingeniería Mecánica, en 8 días hacemos pues ya una charla, ya les cuento en detalle las materias. Si quieren ingresar al proceso de admisión, pues aquí les estamos colocando los links. Cualquier pregunta que tengan, también estamos colocando la línea telefónica de WhatsApp, el correo de la decanatura, nos la hacen por ahí, nosotros lo orientamos. Si está interesado, pues lo ayudamos a hacer el proceso de admisiones. Más adelante, si tienen dudas sobre la parte de internacionalización que les estaba comentando, pues también tenemos un webinar especializado en eso. Dudas de la financiación, que con el ICETEX, que con un banco, que las ayudas del gobierno, todas esas ayudas de alcaldías, toda esa parte se llama la parte de financiación. También tenemos un webinar. También nos pueden hacer la pregunta y se las orientamos pues para que tengan la información de primera mano. Entonces, pues era eso. Espero les haya servido. Muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, quedamos en contacto. Una feliz tarde para todos.